nos está dando la pauta de que el mundo ha cambiado, y de acuerdo a ese mundo que ha cambiado, les pido a todos ustedes, antes de iniciar la ceremonia, que presten atención a nuestro público, también a nuestra audiencia, para presentar un video informativo. Quirúrgicas celestes, blancas o negras, de tela o de colores, de dibujo, serias y divertidas, y las KN95. Todas las mascarillas ya son parte de nuestra vida diaria. Las combinamos con nuestro vestir y también de acuerdo a nuestro estado de ánimo. Ya sabemos cómo colocarlas, pero ahora tenemos que hacer un ajuste más a todo lo que sabemos. El uso de una sola mascarilla ya no es suficiente. Por eso, ahora son 2 las mascarillas que debemos usar. Así es, 2. Esto nos protegerá de las nuevas variantes que son mucho más contagiosas. Pero, ¿cómo debemos usarlas para lograr una buena protección? Puedes usar 2 mascarillas quirúrgicas, o una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela, o una mascarilla KN95, que es más gruesa y brinda mejor protección. Pero si aún queremos estar más protegidos, puedes colocarle a las ligas de tus mascarillas algún sujetador para que estén más adheridas a tu rostro. Recuerda, si usas bus o taxi, deberás usar también tu protector facial. No bajemos la guardia. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Y es muy importante seguir con las medidas indicadas por el gobierno. Y si está dentro de tus posibilidades, planifica y organiza tus salidas de casa, solo en casos específicos. Lávate las manos, usa mascarilla y respeta el metro de distancia. Recuerda, si nos cuidamos y cuidamos a nuestras familias hoy, podemos verlos mañana. Quédate en casa y juntos saldremos pronto adelante. Muchísimas gracias por su atención. Para comenzar con el evento de hoy, saludo a todos ustedes, a nuestro señor decano, a toda la audiencia que nos está acompañando, y le damos la cordial bienvenida al señor Álvaro Montaño, jefe del Fondo Editorial de la UNI, quien será el moderador del evento de esta jornada. Muy buenas tardes, señor Montaño. Bienvenido. Muy buenas tardes. Espero que se me oya bien. ¿Se me oye? Se le escucha muy bien. Perfectamente, le agradezco muchísimo. Bueno, pues soy el profesor Álvaro Montaño Freire, jefe del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y voy a tener la gran satisfacción de conducir esta presentación del libro El pensamiento de los ingenieros del doctor José Ignacio López Soria, con la participación de un destacado filósofo y historiador también, el doctor Quirós, y muy especialmente con las palabras de bienvenida de nuestro decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Es realmente muy importante para nosotros poder comenzar esta presentación con las palabras de tan distinguido ingeniero representante de la Orden de la Ingeniería y de los colegiados ingenieros del Perú. Por favor, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, le escuchamos con el mayor interés. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos los que nos acompañan y al mismo tiempo mi agradecimiento por su participación en este evento y naturalmente el agradecimiento a todos aquellos que nos escuchan. Es un tema muy interesante poder comentar la obra de José Ignacio, El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú. Para mí la ingeniería es casi un tema existencial, en el sentido de que no como ingeniero, sino como ser humano, siempre me pregunto quién soy, qué hago en este mundo, vengo de algún sitio, de dónde y hacia dónde voy o hacia dónde estoy destinado. Es una tarea quizás mucho más difícil, mucho más amplia, pero también en más de una vez en mi vida me he hecho la pregunta como ingeniero qué soy y a dónde voy, porque obviamente la visión y la concepción que tengo de la ingeniería hoy
después de, si saco la cuenta, 55 años de haberme graduado como ingeniero, es muy diferente que cuando tenía 15 y decidí que iba a estudiar ingeniería mecánica. Entonces, entre un momento y otro han pasado mucho tiempo y uno se pregunta por la misma posición en la que estoy hoy día en el Colegio de Ingenieros, qué somos, qué procuramos hacer, etcétera, etcétera. Yo, obviamente, tengo una concepción para mí muy clara sobre el tema y me pareció que una obra que necesitaba acompañar lo que ha sido para nosotros la ingeniería es una obra como la que presenta José Ignacio, no solamente el desarrollo de la ingeniería en el Perú, sino el pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, que es algo que uno lee cuando visita el Perú. Claro, en el Perú y en la humanidad en general, los ingenieros están presentes desde los tiempos prehistóricos. La ingeniería profesional es la que ejercemos nosotros ahora, con determinadas características, pero la ingeniería como actividad siempre existió desde el inicio de los tiempos, o no desde el inicio de los tiempos, sino desde los tiempos del hombre, que buscó transformar la naturaleza para sentirse en mejores condiciones de vivir dentro de ella, en distintos y en diferentes aspectos. Y eso vendría a ser la ingeniería. Al leer el libro de José Ignacio, encontré una parte que me pareció muy interesante cuando hace el recuento desde las primeras etapas de la ingeniería. Refiere con toda claridad que en el Perú la ingeniería partió de una escuela francesa. En realidad tuvimos muchos vínculos con ingenieros polacos, pero en realidad el vínculo fue Francia, porque fueron reclutados en Francia y porque en Francia buscaron los ingenieros que vinieran a establecer la ingeniería en el Perú y fue polaco, ¿no? Y la idea que me pasó por la mente es que la ingeniería comenzó siendo un arte y terminó estando mucho más cerca de la ciencia. Entre la ingeniería de los inicios que había que hacer las cosas, y ese es lo que se mantiene hasta hoy en día, hacer las cosas, ¿no? Hacer las cosas, ¿cómo? ¿Con qué herramientas? Al principio, con su ingenio, con su habilidad, con el conocimiento de la naturaleza que le podía dar su intuición o su práctica de vida en ella. Y entonces fue mucho más arte que ciencia. Y hoy día, lo que pasó en el correr del tiempo es que se fue nutriendo de ciencia, de ciencia, de ciencia, y hoy es hoy la componente de ciencia en el ejercicio de la ingeniería es alta. Pero lo que le da la característica de ser ingeniería, en mi opinión, no es su componente de ciencia, es su componente de arte. Ingeniero y científico son distintos. Una misma persona puede ser al mismo tiempo ingeniero, al mismo tiempo científico, al mismo tiempo literato, puede también ser humanista, puede tener muchas cualidades, no necesariamente como profesiones, pero sí lo que deslinda el campo de uno con otro es importante entenderlo como una cosa clara. La ciencia descubre lo que siempre existió y la ingeniería crea lo que nunca antes existió. Y la ha creado desde inicios de la humanidad, al principio con ninguna o poca ciencia, y conforme ha ido corriendo el tiempo con más y más ciencia. Entonces, un libro como el presentado por José Ignacio creo que es muy importante para entender no solamente lo que es la ingeniería, sino lo que es la ingeniería en el Perú, la concepción que ha habido del Perú o a través de sus obras de ingenieros, donde se refleja el pensamiento de los ingenieros que han pasado por el Perú, y también ello nos representa una proyección al futuro. Entonces, bueno, bienvenidos todos a esta reunión.
mis felicitaciones y hasta mi agradecimiento a nombre de los ingenieros a José Ignacio por esta interesante y valiosa obra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor decano. Realmente estamos muy complacidos, como ya lo dije, de su presencia, no solo en cuanto a decano del Colegio de Ingenieros, sino en cuanto a personalidad, igualmente de nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de Ingeniería. Una vez más, nuestro sincero agradecimiento por estas muy atinadas, muy perspicaces palabras de salud. Vamos a continuar con la presentación del libro, destacando que esta es una obra que es parte de un trabajo de 25 años. Este año 2021 cumple 25 años el Centro de Historia UNI, creado en los tiempos en que fue rector de nuestra casa de estudios el arquitecto Javier Sota Nadal, y en este cuarto de siglo a cargo del doctor José Ignacio López Oria. Periodo en el cual se han publicado, si tomamos el desglose de todas las publicaciones, más de 30 obras dedicadas al conocimiento no solo de la historia de la UNI, sino de la ingeniería en general e incluso de la ingeniería, la arquitectura y la ciencia, y podemos decirlo, de la ingeniería y la ciencia en todo el país. Este es un instituto, un organismo único en el Perú, y quizás en América del Sur, en América Latina, muy pocos ejemplos semejantes se encuentran, de entidad dedicada específicamente a trabajar la toma de conciencia sobre el quehacer de la ingeniería, de la ciencia y la arquitectura, y de la ingeniería y la ciencia y la tecnología en general. Es una obra que naturalmente no se podría realizar sin la conducción del doctor López Oria, pero en la que han trabajado una serie de historiadores, que incluso algunos de ellos han hecho sus primeros pasos en este instituto y luego han destacado en otros ámbitos, así que es una labor sumamente significativa. Debo también indicar que la obra que hoy estamos presentando en 2 tomos, El pensamiento de los ingenieros, tiene uno primero dedicado al discurso crítico sobre el trabajo de los ingenieros, la idea de los ingenieros acerca del Perú, y luego una muy valiosa selección de artículos, trabajos publicados por los ingenieros entre la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Por lo tanto, pone a disposición del público un material que no existía prácticamente. Es decir, estaba, por supuesto, en diversas publicaciones, pero no estaba al alcance. Ahora los interesados pueden conocer directamente, de mano propia, el contenido de estos trabajos. Y es una obra del doctor José Ignacio López Oria. Él es filósofo e historiador, lleva 54 años enseñando en el Perú, principalmente en la UNI, con estadas, a veces largas, en el extranjero. Es autor de numerosos artículos en revistas, contribuciones en obras colectivas y 23 libros, trabajos en los que aborda temas de su especialidad. Cultiva desde antiguo la historia de la ciencia y la tecnología, y desde su creación dirige el Centro de Historia UNI, que cuenta con varias, como ya lo mencioné, decenas de libros publicados. Ha sido rector de la UNI en el periodo 1984-1989. Con él, con el doctor López Oria, ha trabajado como coautora la historiadora Nacheli Yubitsa Lizarme Vilcas. Ella ha estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es integrante de la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud e investigadora auxiliar del Centro de Historia UNI, espacio donde ha desarrollado investigaciones sobre la ingeniería sanitaria en la salud pública, la profesionalización de la ingeniería en el Perú y la investigación científica en la universidad pública. Pues tengo que decir muy brevemente, quisiera yo solamente hacer un pequeño comentario preliminar, que este trabajo sobre el pensamiento de los ingenieros, entre otras múltiples dimensiones, nos tiene que llevar a pensar en el año del bicentenario de la proclamación de la independencia del Perú, en el concepto de nación con el que se constituyó la República en la tercera década del siglo XIX. ¿Cómo fue constituyéndose esta idea de nación? ¿Qué características y qué peculiaridades tuvo? Se me viene a la mente lo que dice Basadre
Por ejemplo, él dice que si la Constitución de la República o en general del nuevo Estado hubiese venido desde la rebelión de 1814 de los hermanos Angulo y Pumacahua, pues el país hubiera tenido su capital en Cusco y no en Lima, y hubiese hablado quechua y español y no solamente español. Hubiera sido otra nación, otro país. Y por lo tanto, pues no hubiera sido limeñocéntrica ni costacéntrica, si no hubiera tenido otra forma de ser. Y sin duda la obra de los ingenieros estuvo marcada por esta peculiaridad de la idea de nación que se construyó en especial después de la derrota de la Confederación Peruano-Boliviana en 1839, ¿no? Es decir, hay un marco en el cual tenían que trabajar los ingenieros, tanto los traídos inicialmente por el Estado peruano en la época del guano y luego los que ya se formaron dentro de nuestro país. Pues bien, para el comentario de esta obra, tenemos la participación del doctor en historia, en filosofía, el doctor Rubén Quirós Ávila, profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, secretario académico de la Unidad de Posgrado en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, integrante del Comité Nacional de Cielo Perú, coordinador del Grupo de Estudios Peruanos y Latinoamericanos Pedro Zulén. Es el doctor Rubén Quirós Ávila quien ha tenido la gentileza de participar. También tenía que estar hoy el doctor Manuel Burga, pero por razones absolutamente ajenas a su voluntad, pues no le va a ser posible. Él ha ofrecido estar en agosto, ahora alguna circunstancia totalmente imprevista se lo impide, lo lamentamos nosotros mucho, pero estamos seguros que habrá otra ocasión para contar con el doctor Manuel Burga. Entonces, invitamos entonces al doctor Rubén Quirós Ávila a que pudiera ofrecernos su comentario del libro que hoy día nos ocupa. Por favor, doctor Quirós. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlo, doctor Carlos Herrera, felicitarlo por el liderazgo del Colegio de Ingenieros. Es un ejercicio de ciudadanía notable, ¿no? Como toda organización logra justamente que sus mentes más brillantes, más prácticas a la vez, tengan un lugar, un espacio de diálogo e interrelación. Y esa forma de organizarse es una forma en la que el pensamiento, ¿no? Funciona también en equipo, de manera colectiva. Así es que qué mejor que esta celebración y dentro de esta justamente programación mostrar un libro, ¿no? Y agradecer al doctor Álvaro Montaño, que es director del Fondo Editorial de la UNI, porque los fondos editoriales universitarios cumplen un rol clave, ¿no? Que a veces no se valora por lo que significan, ¿no? Digamos, en el universo editorial nacional están, por supuesto, los que se conocen, las editoriales que tienen una prioridad estrictamente comercial, es decir, hacen sostenible su negocio, fundamentalmente teniendo como prioridad temas no necesariamente que van alineados a la preocupación del país, ¿no? Pero los fondos universitarios sí tienen esa importancia. Tienen esa importancia porque están ajenas al asunto comercial sin dejarlos de lado, porque hay que hacerlo sostenible, es verdad, pero se fundamentan en que son centros operativos de difusión del conocimiento. Por lo tanto, lo que hace el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería está en este circuito virtuoso que ofrece a la comunidad generosamente, muy amablemente, conocimiento, ¿no? Entonces, subrayo esto porque, y a la vez felicito, por supuesto, este notable trabajo, esta tarea, repito, que no muchas veces se reconoce y que es fundamental en realidad para mantener, ¿no?, el espíritu humanista, el espíritu de la investigación en el país, ¿no? Y con ello la Universidad Nacional de Ingeniería, yo fui 3 años profesor de la UNI, ¿no?, en la FIS. Además comencé enseñando en la Universidad Nacional de Ingeniería hace muchos años ya, entonces le tengo muchísimo cariño y sé lo importante que es
para la nación de sus propios orígenes, ¿no? Y a la vez, algo que para mí me parece una enorme oportunidad en la vida, ¿no? José Ignacio López Soria es mi maestro, mi mentor, gran amigo mío, lo conozco hace muchísimos años, y él antes presentaba mis libros, ¿no? Tenía la gentileza de estar acompañándome en la presentación de los libros que yo muy audazmente, ¿no?, construía, y ahora me toca este rol de presentar a mi maestro. Entonces es un acto para mí de generosidad y de gratitud, ¿no? Qué mejor honor en la vida que hacer esto, ¿no? Entonces en ese sentido me gustaría ubicar el pensamiento de José Ignacio, ¿no? Y con ello el texto, ¿no? O sea, José Ignacio es una persona que tiene en la historia de las ideas contemporáneas en el Perú una importancia cabal, ¿no? Tiene una biografía intelectual que combina el lado práctico, la gestión, ¿no?, con el pensamiento, ¿no? En el lado práctico, ustedes lo conocen, ha tenido muchas posiciones de responsabilidad, de administración, rector de la UNI, por supuesto, pero también ha estado constantemente preocupado por convertir la teorización en una distribución de la gestión, ¿no? La gestión concebida para volver eficaz, eficiente, el uso de recursos de manera tal que impacten positivamente a la sociedad. En todos los puestos que ha tomado a bien José Ignacio, lo ha hecho sumamente notable, ¿no? Lo ha hecho muy notablemente, ¿ya? Entonces, esa ruta de José Ignacio gestor es inolvidable porque ha tenido resultados importantes, pero que ha continuado y que es una figura que no necesariamente a veces es muy popular en el Perú, ¿no? En el sentido de que a veces se separa, ¿no?, que solamente lo práctico debe estar alejado de lo teórico. En el lado teórico, José Ignacio tiene un punto inicial claro. José Ignacio no nació en el Perú, ¿no? José Ignacio es español, si cabe a estas alturas decirle eso, ¿no? Es más peruano que español, evidentemente. Entonces, forma parte de esta concepción de la humanidad en la que las personas que nacen geográficamente en otros lugares, luego se comprometen en un lugar que adoptan, ¿no? Un lugar que convierten en su patria, ¿no? En su, como diría Antonio Machado, en su tercera mitad, ¿no? Y sobre eso construyen su presente y su futuro. Y esto lo vinculo justamente a esta suerte de migración que va a haber a fines del 19, de lo que ustedes han hablado. Malinowski y Havich pertenecen justamente a esta expansión y a esta concepción. Luego volveré sobre eso, ¿no? Y José Ignacio comienza muy preocupado por entender justamente qué pasa en la sociedad. Es un estudioso de Lukács, ¿no? Es alguien que además incorpora herramientas distintas para interpretar la realidad peruana, ¿no? Es, por supuesto, maestro, profesor, pero alguien que convierte todo lo que procesa en escritura. Una de esas líneas es aquella que se denomina la historia de las ideas. José Ignacio es un historiador de las ideas. Para que alguien sea un historiador de las ideas, tiene que tener bien claro lo importante que es detectar que el universo de producción del conocimiento de una zona cultural, en este caso del Perú, ¿no?, tiene que incorporar que los individuos, sea cual fuere su profesión, son capaces de elucubrar, de hacer abstracciones, de construir pensamiento, argumentos, discursos, ¿ya? Y esto no es restrictivo a una profesión en particular, porque lo que hace es hacer un abanico que selecciona, ubica, contextualiza, como es lo que ha hecho José Ignacio, ¿no? Y sobre ello amplifica y a la vez profundiza lo que se conoce de la historia de una cultura, en este caso del Perú. Es decir, cuanto esta concepción clave
fundamental de un historiador de las ideas, como es José Ignacio, lo que hace es tejer, ¿no?, las redes que van componiendo la forma como nos organizamos como país. Y eso, repito, no es exclusivo de una profesión, no es de todos aquellos que han ido colaborando desde sus propios horizontes, de sus propios vértices, ¿no?, de su granito de arena, y han configurado lo que somos. ¿De acuerdo? Y eso lo tiene José Ignacio, y es por eso que cuando uno traza el pensamiento de José Ignacio, uno ubica que su preocupación ha estado justamente, entre otras, en encontrar metodologías adecuadas que nos permitan ayudarnos a comprendernos mejor como país. ¿De acuerdo? Entonces, entendido eso, el libro es una consecuencia natural de ello, ¿no? Porque la Universidad Nacional de Ingeniería es una universidad fundada en la humanística, fundada, concebida también para entender que la ingeniería es fundamentalmente un ejercicio de amor a la humanidad. Es una forma de concebir la mejora y el progreso de la población, y para ello hay un pensamiento que la empuja, que la convierte justamente en un trampolín para hacer todo el despliegue práctico. ¿De acuerdo? Así entendemos el libro de José Ignacio. Cuando José Ignacio nos dice en el tomo 1 el pensamiento, ¿no?, de los ingenieros sobre el Perú, justamente, ¿no?, llama la atención sobre esa importancia. Esa importancia que marcadamente ha caracterizado el pensamiento de los ingenieros a fines del 19, comienzo del 20, y por supuesto después, pero fundamentalmente por algunas razones también históricas. La primera razón es que el Perú, luego de su independencia, se funda, como ustedes saben, en un proyecto nacional que muchos han caracterizado como, ¿no?, una república sin ciudadanos, es decir, con una conceptualización de un país criollo, blanco, que excluía a la gran mayoría de los peruanos que deberían ser o haber sido incorporados en el proyecto nacional desde el comienzo. Esa tensión fuerte, agreste, ¿no?, dura, que no se, aún incluso es completamente difícil de resolver, ¿no? En el siglo XIX, imagínense esa inmensa dificultad conceptual, ¿no? Para ello, escuchando. lo que sucede es Están un hablando. unas Quirós presentando el libro. Estas situaciones históricas, Revista agraria. la configuración de una nación moderna. Para hacer que el país sea moderno, había que convertirla, o reconvertirla más bien, a la búsqueda del progreso a través de la ciencia. Es decir, la ciencia se convierte en el camino para poder modernizar el país. Lo científico, que tiene un contexto conceptual que se llama el positivismo, ¿no?, ayudaría a través de la educación y de la unificación de las poblaciones para la llegada del conocimiento, ¿no?, en redes, ¿no?, de en este caso el Perú, que además agreste, duro, difícil geográficamente, que permitiría su conexión. ¿De acuerdo? Por eso ustedes van a notar en el segundo tomo, ¿no?, el segundo tomo, que es el de la antología, ¿no?, por ejemplo, el pensamiento de Pedro Paulet. Pedro Paulet habla sobre la educación que a fines del 19 y comienzos del 20 era exclusivo, muy excluyente, en la que la gran población no tenía acceso. Una mente como la de Paulet, preocupado por convertir en oportunidad a que todos los peruanos puedan acceder a la educación. Y por supuesto eso es empujado solamente por una visión humanista, ¿no? Y en la misma línea, después hay un texto que justamente selecciona José Ignacio con Nacheli Lizarme, ¿no?, de Balta, ¿no?, que vincula la responsabilidad moral del ingeniero, ¿no?,
por supuesto que no es solamente para hacer caminos y demás, sino que lo que está detrás fundamentalmente es una visión de país integrado, ¿no? Esta concepción es clave porque ustedes van a notar que el ferrocarril, por ejemplo, en esa época, ¿no?, más grande y más importante, ¿no?, con una altura notable, la construcción, ¿no?, liderado por Malinowski, ¿no?, lo que hace es procurar vincular la sierra con la costa, ¿no?, que baja hasta el puerto de Callao, ¿no? Algo que hasta ahora sigue siendo una proeza de ingeniería, ¿no?, y que sigue asombrándonos. Pero solamente puede entenderse si una visión de integración nacional está justamente siendo, ¿no?, lo que está, o sea, es el motor principal y fundamental de nuestros ingenieros. O sea, no puede concebirse si no hay una visión de país. No puede concebirse una ingeniería si no hay también una razón moral para el bienestar de la población. No puede concebirse una ingeniería, dicen estos señores, si no está empujado por el bienestar de todo peruano. La idea de los inicios de estas construcciones, del despliegue ingenieril en el país, está justamente motivado por esta razón. Es un amor a la patria, es un amor a que todos los que componen el país, fuera del lugar donde estuvieran integrados. Entonces es una gesta, es una aventura épica, de magnitudes importantes, ¿no? Eso es lo que rescata José Ignacio. José Ignacio rescata y nos diagrama, nos da una cartografía de este tipo de pensamiento que ha ido alimentando como una savia, ¿no?, a todo el conjunto de ingenieros en el Perú. Entonces, el aporte de este libro es imprescindible, porque si no se cuenta la historia, si no se revela, se pierden los tiempos, pierde su valor y creemos que su aporte, ¿no?, en este caso de un conjunto de disciplinas, ¿no?, es mínimo. Esta visibilización, este posicionamiento discursivo de los ingenieros, ¿no?, creo que con este texto hay un giro. Hay un giro porque nos está mostrando aquí José Ignacio, ¿no?, que la propuesta, ¿no?, de esta disciplina tiene en realidad aquí diríamos nosotros sin miedo y sin temor, a que es de los que más han aportado para la construcción del país tal como lo conocemos. El Perú, parte de lo que conocemos actualmente, es gracias a esta visión de los ingenieros de fines del 19 y comienzos del 20 en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el aporte de este texto. Notable, brillante, que desata cualquier duda sobre lo que estas disciplinas han aportado y, por supuesto, el mejor homenaje en el Bicentenario. Es un gesto, diría yo, discursivo, de incorporación en el debate de esta labor, de esta reconocible manera de amar al Perú. Es, por lo tanto, una ofrenda cultural, un regalo en pleno Bicentenario. Y me alegra muchísimo que José Ignacio y Nacheli hayan hecho esto ahora. Así es que la mayor gratitud y felicitaciones a todos los que han estado implicados en este gran proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Quirós, por sus palabras que pues, nos presentan la significación, el impacto que está llamado a tener el libro que hoy estamos presentando. Es el momento adecuado para invitar precisamente al autor principal del trabajo, que es, como ya lo venimos diciendo, el doctor José Ignacio López Soria. Doctor, nos interesa muchísimo escucharle en este momento. Muy bien, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Tengo que comenzar naturalmente y lo hago con mucho gusto, no solamente por razones de protocolo,
Lo hago con mucho gusto, agradeciendo al decano del Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental, el Consejo Nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, por haber coincidido con nosotros en que esta ceremonia se realice en medio de la Semana de la Ingeniería. Se realiza en primer lugar en el Colegio de Ingenieros, que es, diríamos, un poco su sede natural. Una buena cantidad de los libros que hemos ido publicando se han presentado precisamente en, en el Colegio de Ingenieros, en la sede del Colegio de Ingenieros. Entonces, gracias, Carlos, por esta cercanía hacia el trabajo que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Ingeniería. Cercanía, por lo demás, que viene de muy antiguo. Ya tú has dicho que hace 55 años que terminaste la carrera de ingeniería y yo hace 54 años que comencé a enseñar en tu facultad, donde nos conocimos. Ya en esa época nos conocimos, ¿no? Gracias a la excelente gestión que hacía en esa época nuestro buen amigo y excelente ingeniero, por lo demás, también decano en su tiempo del Colegio de Ingenieros, Roberto Heredia, ¿no? Quien conducía en ese momento la facultad. Gracias también, por otra parte, a que en esa época la universidad estaba conducida con unos vientos de apertura sumamente grandes, ¿no? Iniciados fundamentalmente por Mario Samamé unos años antes y continuado después en el rectorado de Santiago Aurto Calvo. En realidad era entrar a la Universidad de Ingeniería en esa época, supongo que estudiar en la universidad también lo era, pero entrar como profesor en la Universidad de Ingeniería en esa época era realmente un privilegio, porque entrabas no solamente a codearte con lo mejor que había en el mundo de la ciencia o de la tecnología, sino también con lo mejor que se producía en el mundo de la cultura, curiosamente, porque la Universidad de Ingeniería en ese momento era no solamente una receptora de cultura, sino una productora de cultura, ¿no? Y una productora sumamente significativa de cultura, estaba enormemente abierta, ¿no? Entonces, en este saludo quiero incorporar también, por cierto, no solamente al Colegio de Ingenieros, sino también a la Universidad Nacional de Ingeniería, que ha hecho posible y sigue haciendo posible, gracias a los sucesivos rectorados que se vienen sucediendo desde hace ya varias décadas, como ha dicho Álvaro, y concretamente ahora con el rectorado de la doctora Luis Eizaguirre, hace posible la continuación, diríamos, de este esfuerzo que estamos haciendo hace tiempo por estudiar, hacer historia de la ingeniería, hacer el estudio de la historia de la ingeniería, incluyendo, por cierto, el pensamiento nuclear. Agradezco, por otra parte, también a EDUNI, representada en este momento por Álvaro, que me está conduciendo este evento, quienes siempre me han dado todas las facilidades del mundo para poder ese trabajo que realizamos después publicarlo y consiguientemente hacerlo conocido, es decir, difundirlo, gracias precisamente. Y un poco debajo de todo ese esfuerzo hay alguien que no aparece nunca, pero que es esta empresa de la universidad que se llama Unipetro, que es la que en gran parte sostiene una buena parte del esfuerzo que hacemos en la Universidad de Ingeniería por desarrollar la historia de la ciencia y la tecnología. Tengo que agradecer naturalmente las elogiosas palabras y simpáticas palabras, cercanas, hasta cariñosas, pero por otra parte muy acertadas en su análisis, de mi buen amigo Rubén Quirós, amigo de hace ya muchos años. Y tengo que lamentar, por otra parte, la ausencia de Naceli. Naceli Lizarme es tan autora como yo de estos dos volúmenes, ¿no? Los hemos trabajado juntos. Iba a participar hoy día en este evento, pero desgraciadamente se ha enfermado. Entonces no ha podido participar. Ella es coautora de este trabajo que hemos hecho juntos. Nos ha ayudado también, por cierto, y cabe agradecerle en su tanto, Liliana Soria, que trabaja con nosotros en el Centro de Historia UNI y que ha ayudado a transcribir documentos y a aportar.
hacer algunos aportes al respecto. Quiero comenzar a presentar el libro diciendo que mi relación con la ingeniería en realidad me ha hecho recordar, porque la verdad es que ya no me acordaba de ese fenómeno, pero me ha hecho recordar que mi relación con la ingeniería es casi desde el momento que llegué al Perú. Poco tiempo después de llegar al Perú, yo llegué al Perú ya con 19 años, con 19 años, exactamente. Con 19 años, antes de cumplir 20 años, llegué al Perú como novicio de los jesuitas, me trajeron los jesuitas acá al Perú, y cuando estaba haciendo mis estudios de humanidades clásicas y mi formación como jesuita, ¿no? Y mis estudios de humanidades clásicas, al comienzo de llegar, muy poco tiempo después de llegar, probablemente algunos meses, muy poco tiempo después, se presentó en el sitio donde yo estudiaba, se presentó la obra Coyacocha, ¿no? Que es la que también se ha presentado, o se va a presentar, ojalá podamos verla el sábado, ¿no? Se va a presentar ahora con motivo de este aniversario del Colegio de Ingenieros. Entonces, resulta que en aquella obra, como yo acababa de llegar de España y tenía muy poca idea del Perú, por cierto, me dieron un papel, me invitaron a participar en la presentación de la obra, pero me dieron un papel absolutamente secundario, como era lógico. Entonces yo salía solamente al escenario, un ratito al escenario, y vestido, por cierto, de andino, salía al escenario y solamente salía y gritaba Camioni Checamuna. Todavía me acuerdo de la palabra que gritaba, que creo que significa algo así como ahí viene el camión, ¿no? Camioni Checamuna. Me acuerdo que era lo único que hacía, salía al escenario, decía Camioni Checamuna y me salía otra vez. Eran unos segundos nada más lo que estaba. Pero después me di cuenta, por una parte, claro, vi la obra varias veces, porque era actor de ella, no la vi varias veces, ¿no? Y entonces se me grabó muy grabada la imagen de este ingeniero que hace enormes esfuerzos a pesar de la cantidad de dificultades que encuentra para desarrollar su arte de la ingeniería. Naturalmente en ese momento no pensaba que un buen día, años después, terminaría siendo profesor de esos ingenieros, precisamente, ¿no? Con el Camioni Checamuna. Bueno, les contaré brevemente cómo surgió y cómo se hizo este trabajo, cómo surgió la idea, muy brevemente, porque ya el contenido mismo del libro ya lo ha explicado muy bien Rubén. Surgió hace ya muchos años en unas conversaciones que yo tenía con un excelente estudioso del pensamiento en el Perú, que es el filósofo David Sobrevilla. Desgraciadamente nos dejó hace un par de años, más o menos. A él está dedicado este libro, precisamente por eso, porque nació de conversaciones con él. David Sobrevilla estudiaba, que es un filósofo muy conocido, ha escrito muchos libros, ha dado, por cierto, bastantes conferencias en la UNI, ha estado muy frecuentemente en la UNI, ¿no? David, estudioso del pensamiento en el Perú, se centraba fundamentalmente en el pensamiento humanístico, en el pensamiento de las ciencias sociales y muy especialmente, naturalmente, en el pensamiento filosófico, siguiendo un poco lo que ya su maestro, Salazar Bondi, había hecho también, que había recopilado, había estudiado y ha presentado un excelente libro sobre la historia del pensamiento en el Perú. David siguió trabajando ese tema y fue completando, diríamos, aquellos aspectos que su maestro no había estudiado. Se fue creando entonces un corpus, un cuerpo, diríamos, del pensamiento en el Perú. Entonces yo, conversando con David, le decía, bueno, pero no solamente los filósofos pensamos, también hay otros profesionales que naturalmente piensan el Perú, además de que todo el mundo lo piensa, ¿no es cierto? Pero además hay otras profesiones, por ejemplo, el área de la ingeniería. Los ingenieros están permanentemente pensando en el Perú. Y él siempre me retaba, cuando yo conversaba con él sobre estos asuntos, me retaba, bueno, me decía, pero tú eres la persona que te mueves en medio de los ingenieros. Conoces los circuitos por donde transita el pensamiento de los ingenieros, conoces sus revistas, conoces sus instituciones. Entonces reúne pues el pensamiento de los ingenieros y entréganos una buena antología del pensamiento de los ingenieros
y desde ese momento quienes estudiamos el pensamiento en el Perú en general, podremos incorporar el pensamiento de los ingenieros, pero primero tenemos que conocerlo. Bueno, a eso obedece este libro, a esas primeras conversaciones que tenía con David, ¿no?, sobre la importancia del discurso de los ingenieros, del pensamiento de los ingenieros. Después, dando vueltas a este tema, fui pensando que en realidad en el Perú se han desarrollado, después me he dado cuenta que hay otras posibilidades, pero inicialmente pensé que había dos maneras de pensar el Perú, generales. Una manera en la que se acentúa eh, el asunto de la libertad y la importancia de la libertad, está muy relacionada, por cierto, con el fenómeno de la emancipación, con el pensamiento de la independencia, todo lo demás, que lo que se busca fundamentalmente es las condiciones para un pensamiento libre y para la realización del ejercicio de la libertad, etc. Pero después me di cuenta de que en el Perú, en realidad, no solamente se piensa en la posibilidad de ejercer la libertad, se piensa también en la posibilidad y en la necesidad de vivir bien, y que consiguientemente hay otro pensamiento, además del discurso de las libertades, que es el discurso al que más importancia le hemos dado, al que más ha sobresalido, etcétera, porque es un poco el discurso político, el discurso filosófico, el discurso de las ciencias sociales, etcétera, mientras que el discurso del bienestar se ha desarrollado poco, pero también existe ese discurso del bienestar. Entonces hay otra manera de ver el Perú, que no es contradictoria con la anterior, de ninguna manera, es complementaria con la anterior. Y esta manera de ver el Perú es propiamente la manera de ver el Perú de los ingenieros. O sea, los ingenieros ven el Perú pensando fundamentalmente, como ha dicho muy bien Rubén Quirós en la presentación, ven el Perú pensando fundamentalmente en cómo vivir mejor, cómo vivir decentemente mejor, ¿cierto? Es decir, están buscando esencialmente el bienestar, ¿no?, haciendo un poco lo que decía Quirós de construir lo que no existe, justamente para que pueda estar, digamos, al servicio de las necesidades humanas, con una idea muy característica, por otra parte, también del mundo de la ingeniería, y es que no se trata solo de satisfacer necesidades, sino que se trata también de enriquecer necesidades, es decir, de desarrollar necesidades. Y por lo tanto, este discurso del bienestar tiene que ver no solo con la satisfacción de necesidades existentes, sino con la motivación y con el impulso, la movilización de posibles necesidades por surgir y por desarrollarse, lo que significa ya no solamente desarrollo material de la realidad, sino desarrollo de las personas, porque entonces las personas, diríamos, crecemos en necesidades y consiguientemente crecemos en personalidad, nos enriquecemos fundamentalmente. Ese era el objetivo fundamental. Cuando nos pusimos a trabajar en el objetivo, ¿no?, con Naceli, lo primero que hicimos es caer en la cuenta de que en realidad no éramos los primeros, ¿no?, en comenzar el asunto este. Conocíamos la obra de Mario Samamé. Para poner algunos ejemplos, nada más, pues no voy a hacer la historia, diríamos, de lo que está escrito en el libro, ¿no? No voy a repetir lo que está escrito en el libro, pero digamos, sabíamos que Mario Samamé ha trabajado, es un ingeniero ilustre que ha trabajado la historia de la ingeniería, particularmente de la ingeniería minera, pero no solo de la ingeniería minera, haciendo estudios determinados, haciendo biografías, haciendo diccionarios, etc. Un trabajo enorme, muy, muy significativo. Y por poner otro ejemplo, Héctor Gallegos, ¿no?, que desgraciadamente nos ha abandonado hace poco tiempo y que ha sido, ¿no?, también decano del Colegio de Ingenieros. Una persona que también ha dedicado mucho tiempo y muchas horas de su trabajo a estudiar el fenómeno de la ingeniería y particularmente de la ingeniería en el Perú. Por otra parte están los libros a los que se refería Álvaro, producidos por el Centro de Historia UNI, que hemos indagado una serie de áreas, de senderos, hemos transitado una serie de senderos de la historia de la ingeniería, naturalmente que no las he cubierto todas de ninguna manera. Y ahí fuimos viendo que efectivamente recorriendo todos estos trabajos hechos por otros y los trabajos hechos por nosotros, que efectivamente se había desarrollado un pensamiento de los ingenieros que era necesario recoger. Y naturalmente nos pusimos a recorrer revistas, a recorrer pues, folletos, a recorrer boletines de los cuerpos de ingenieros o de las instituciones en donde se reúnen a los ingenieros, como
del propio Colegio de Ingenieros, ¿no? Y sobre todo, diríamos, un poco el antecedente, no digo exactamente que el Colegio de Ingenieros sea la continuación de, pero sí un antecedente del Colegio de Ingenieros es la Sociedad de Ingenieros. La Sociedad de Ingenieros en toda la primera mitad del siglo XX, cuando todavía no había Colegio de Ingenieros, fue enormemente importante, enormemente significativo, que tuvo un peso no solamente desde el desarrollo de la ingeniería, sino el desarrollo del país, tuvo un peso político sumamente importante. Entonces había todos estos fenómenos y lo que hicimos fue comenzar a recorrer. Desgraciadamente después nos encontramos con la pandemia y nuestro recorrido tuvo que recortarse. No pudimos ya físicamente ir a un lado y a otro, sino tuvimos que recoger lo que habíamos acumulado, ¿no? Y así fuimos haciendo, digamos, haciendo este trabajo en el que, como ha dicho Álvaro, se compone trabajo que se compone de 2 volúmenes. Un primer volumen en el que hacemos un estudio preliminar, un poco para entender el fenómeno, ¿no? Para trabajar el fenómeno y entenderlo, etcétera, del pensamiento de los ingenieros, y después una muestra de este pensamiento. Una muestra de ese pensamiento es precisamente la antología. Quiero decir, además, que ese trabajo se inscribe en una dinámica de estudio del pensamiento en general, y de considerar que el pensamiento es un componente más del proceso histórico. Es decir, como ha subrayado Rubén, si nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, no podemos quedarnos solamente en estudiar los fenómenos sociales o los fenómenos económicos o los fenómenos políticos. Tenemos que estudiarlos, por cierto, todos esos fenómenos sociales, políticos, económicos, etcétera, pero no podemos quedarnos solo en esos estudios. Tenemos además que estudiar el pensamiento, porque el pensamiento es componente de la realidad. Entonces este libro se inscribe en esa dinámica de estudio del pensamiento como una variable más del proceso histórico. Y desde ese estudio defendemos, en definitiva, que el proceso histórico no se entiende si es que no se estudia el pensamiento. O sea, el pensamiento es, diríamos, un componente más de ese proceso histórico, y es necesario estudiarlo precisamente para conocerlo y conocerlo en profundidad. Porque el pensamiento tiene que ver ciertamente tiene que ver con la manera como la sociedad se organiza, tiene que ver además muy principalmente, por cierto, con todo el mundo simbólico, y tiene que ver también con el mundo político, es decir, con los 3 componentes fundamentales de todo el conjunto de la sociedad. Dicho esto, subrayo solo algunos aportes, nada más, del libro que me parecen importantes, ¿no? Lo primero es el esfuerzo que hacen los ingenieros por lo que podríamos llamar poner en forma la ingeniería. El poner en forma la ingeniería pasa por lo menos por 3 procesos diversos. Un primer proceso que consiste en acumular, ¿no?, conocimientos, pero no solamente acumularlos, sino en elaborar conocimientos y ciertamente en formalizar ese conocimiento, en ponerlo en forma, y particularmente en la forma característica, como ponen los ingenieros el conocimiento, que es la forma matemática, fundamentalmente. Entonces, ese es el conocimiento sobre el hábitat, es decir, sobre el mundo en el que vivimos concretamente, y sobre las potencialidades productivas y comunicativas, las potencialidades en general, no solamente vistas las potencialidades desde el punto de vista productivo, sino, por ejemplo, también desde el punto de vista comunicativo, es decir, qué posibilidades ofrece el territorio de que ese territorio, que está en principio desmadejado, está aislado, pueda ser unificado, pueda ser convertido en una gran red, pueda ser viabilizado, es decir, pueda ser atravesado por vías de comunicación, de tal manera que el territorio sea articulado. Entonces, ese acercamiento, diríamos, esta puesta en forma de la ingeniería, pasa por esta acumulación de conocimientos, elaboración de conocimientos y formalización de conocimientos sobre, concretamente, el territorio y todas sus potencialidades, todas las potencialidades humanas de todas las personas, ¿no?, y las potencialidades también, naturalmente, del territorio mismo, ¿no? Esto pasa, por cierto, por una serie de procesos disciplinas que no voy a detallar. Pero una vez formalizado el conocimiento o en el proceso, bueno, se termina este proceso y después se hace la formación, ¿no? El segundo aspecto de esta puesta en forma de la ingeniería
supuesto, digamos, este proceso de construcción de conocimiento, al mismo tiempo se va construyendo también otro proceso de formación. Es decir, hay que ir formando a los futuros, los posibles ingenieros o los posibles técnicos, ¿no es cierto? Primero se trata de una formación un tanto artesanal, es decir, de una formación de alguna manera reglada, pero no del todo reglada, no sometida a una norma muy rígida, sino relativamente abierta y no escolarizada. Es decir, al comienzo la formación del ingeniero no está escolarizada, es una formación en el trabajo, pero está de alguna manera reglada, ¿no? Es decir, hay determinadas normas a las que tiene que someterse aquel que quiere ser reconocido como ingeniero, aun cuando no pase por una escuela de ingenieros. Y después se pasa naturalmente a la escolarización de ese proceso formativo. Pero los ingenieros no solamente se preocupan de la formación de ingenieros, se preocupan desde el comienzo de la formación técnica, en términos generales, y del progreso científico al mismo tiempo, porque sabe que son componentes fundamentales de su propia profesión y después del trabajo que van a realizar con ella, ¿no es cierto? Y por lo tanto se preocupan de que haya formación técnica de todos los niveles, no solamente del nivel superior, sino también de los niveles intermedios o los niveles artesanales, diríamos, y además que esté difundida, como de hecho ocurrió a lo largo del territorio. La formación de los ingenieros no se hace solo en la Escuela de Ingenieros originalmente o después en la Escuela de Agricultura, sino que se forman técnicos en diversas partes del territorio, de alguna manera regulados, de alguna manera orientados, de alguna manera controlados y promovidos por estas escuelas, por la Escuela de Ingeniería y después la Escuela de Agricultura. Entonces hay una preocupación muy grande, y además de la formación de ingenieros, por la introducción de los estudios técnicos, la incorporación de los estudios técnicos dentro de la formación básica, que no era precisamente lo característico de la formación en la época colonial, se le daba muy poca importancia a la formación técnica. A la llegada de los ingenieros, entonces comienza a haber también formación de elementos, a introducirse conocimientos y prácticas técnicas en la formación básica, en un nivel, si quieren ustedes, muy reducido, pero comienza a ver la preocupación porque en la educación básica haya también conocimientos. Doctor, perdone, tenemos 5 minutos. Ya, entonces termino enseguida, ¿no? Todo esto lleva finalmente, además de esta formación, lleva finalmente a la necesidad de, sí, es verdad que estoy hablando ya demasiado tiempo, a la necesidad de posicionar al ingeniero, no solamente basta formarlo, sino que después hay que posicionarlo en la sociedad. Bien, esto es algo de lo que quería decir. Esto no se puede hacer naturalmente sin proveer de sentido, sin atribuirle un sentido a esto que están haciendo, y ya se ha subrayado, después de pasos que se van sucediendo, pero el sentido fundamentalmente en el que se insiste es en lo que decía antes del discurso del bienestar. Lo que se busca fundamentalmente es el bienestar. Esa es la idea fundamental que da sentido al trabajo de los ingenieros, y por lo tanto la perspectiva que orienta su trabajo es la búsqueda, esa búsqueda afanosa del bienestar. Y esto se traduce después en una serie de prácticas concretas y de ejercicios concretos profesionales, entre los cuales solamente los enumero, no lo voy a desarrollar de ninguna manera, pero los enumero porque me parecen sumamente importantes. Hay una manifiesta preocupación desde el comienzo de la presencia de la ingeniería en el Perú por la irrigación de la costa, la permanente irrigación, la irrigación total de la costa. Hay una segunda preocupación enormemente muy grande, que sí se realiza en parte, pero no, naturalmente no del todo, que es la incorporación de todo el territorio, de todo, incluyendo la selva, la sierra y la costa, la incorporación y la articulación de todo el territorio como posibilidad no solo económica, sino como posibilidad de convivencia y de gobernanza. Es decir, no hay posibilidad de gobernar si el territorio no está articulado, ¿no es cierto? La incorporación igualmente de toda la población, porque a unos lo entienden como gente que dirige empresas, pero a otros lo entienden como fuerza de trabajo o como consumidores, y por lo tanto la incorporación de la población entera, la tecnificación de todo trabajo, no solamente de los trabajos más sofisticados, y finalmente, como existía antes, la búsqueda permanente del discurso del bienestar para el fortalecimiento
del Estado-Nación. Esa es, creo, la contribución finalmente de los ingenieros a la construcción de la República. Eso es, de eso tratan estos dos libros. Pueden ustedes, al revisarlos, se darán cuenta que esta es lo que pueden aprender de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A todos los que están viéndonos y nos verán, porque además de que esto se está transmitiendo por las redes sociales del Colegio de Ingenieros, también lo está haciendo la Universidad Nacional de Ingeniería, les invitamos a adquirir el libro. Ustedes pueden ingresar a la página web de la UNI, ahí está la dirección de la librería virtual de la UNI. Ahora se pueden comprar los libros en la librería virtual de la UNI, y a partir del día 22 de junio, la Cámara Peruana del Libro organiza una feria, no la Feria Internacional todavía, pero una feria donde también se podrá adquirir los libros, y dentro de esa feria podremos llevarles el libro a su casa con una pequeña edición. Y además también debo decirles que la librería Sur, dentro de poco, tendrá también el libro que hoy estamos presentando, El pensamiento de los ingenieros. Muchísimas gracias a todos, gracias muy, muy especial al Colegio de Ingenieros, y nos despedimos con un saludo, por favor, un saludo entusiasta para brindar Gracias. por el Colegio de Ingenieros del Perú y por la ingeniería en nuestro país. Muchas gracias a todos, será Gracias. hasta otra oportunidad. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchas gracias, profesor Montaño. Muchísimas gracias también a los distinguidos invitados que nos han acompañado en esta sesión tan importante. Queremos agradecerles nuevamente y recordarles a todos aquellos que nos han estado acompañando que el día de mañana, a partir de las 6 de la tarde, los invitamos a acompañarnos en el webinar Camino al Hidrógeno Verde, con la participación del ingeniero Daniel Camac, presidente de la Asociación Peruana del Hidrógeno. Acto seguido, a las 7:30 de la tarde, los vamos a invitar también al lanzamiento del 28º Congreso de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines, Copimera Perú 2021, y 24º Congreso Conimera. Están todos invitados a la actividad del día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Continuaremos el día sábado a las 6 de la tarde con la inauguración de la galería virtual por el 59º aniversario del CIP, y a las 7 de la tarde, ese mismo sábado, la transmisión de la obra Coyacocha, uno de los más importantes acontecimientos del teatro peruano, en la cual se muestran los desafíos de la ingeniería por construir en nuestro país. Queremos agradecer nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado en esta sesión tan especial, y los esperamos el día de mañana, como les dije, a partir de las 6 de la tarde para continuar con las celebraciones del 59º aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias, que tengan una muy bonita noche. Gracias.